Nuevamente estamos juntos aquí para compartir este maravilloso tiempo con el Señor. Enviamos un saludo muy especial a nuestros hermanos que nos hablan, se comunican, están conectados con el Señor y con nuestra iglesia. Especialmente a nuestros hermanos en Perú, en Ecuador, y también a aquellos hermanos que nos están permanentemente escribiendo desde España. Hay muchos lugares en Colombia en los cuales nos están escribiendo y se están conectando al proceso de la iglesia. La iglesia tiene un proceso lindo que está al servicio de las personas que se conecten. Así que bendiciones para todos ustedes. Hoy quisiera leer un pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo número 16, verso 1 al 3. Este pasaje de la Biblia está registrado allí porque salió de boca del hombre más sabio del pueblo de Israel, el famoso rey Salomón. Y él escribe este pasaje de la Biblia y transmite algo que es muy trascendental para el tiempo que estamos viviendo. Por eso, el tema que vamos a tratar hoy es una agenda sin Dios. ¿Qué consecuencias tiene tener una agenda sin Dios? Hay personas que no les interesa. Hay personas que tienen una agenda en la pared, una agenda en su computadora, una agenda en su escritorio, de pronto una agenda de bolsillo o en su celular o en su iPad. No importa la clase de agenda que usted tenga establecido. Si usted ha establecido una agenda en su vida, no se preocupe por el tamaño de las letras que escribe o por lo que escribe allí. Lo que yo sí quisiera que usted entendiera a través de la palabra de Dios es que debemos asegurarnos que Dios esté cada día en esa agenda que nosotros establecemos y que nosotros le demos en esa agenda al Señor el primer lugar en nuestra vida. La semana pasada estuvimos compartiendo algo acerca de José, cuando él interpreta los sueños del faraón. Y es que el faraón, como gerente de un imperio, como el gran emperador, pues él tenía su propia agenda y sus propios sueños. Pero había un hombre que era un soñador de Dios y un hombre que tenía un talento de parte de Dios para interpretar sueños y revelaba los secretos de esos sueños para el bienestar común. Pero él estaba en la cárcel. Pero a pesar de que él estaba en la cárcel y a pesar de que él había vivido una vida muy dura y muy difícil, él aprendió en todos los momentos que el éxito de su vida y la prosperidad en su vida dependía de que Dios estuviera con él. Por eso cuando leemos este pasaje de la Biblia, de este personaje como José y otros hombres y mujeres de Dios en la Biblia, lo que nos asegura para el éxito de ellos es que Dios estaba con ellos. Es decir, para ellos Dios era muy importante. Ahora, vivimos en una época en que muchas personas tienen su propia opinión de Dios. Unos no creen, otros se abstienen de creer, otros toman posiciones diferentes. Pero nosotros, los que conocemos al Señor Jesús y a través de Jesús hemos conocido a Dios, sabemos la importancia de establecer una agenda con Dios. Pero hoy vamos a ver las consecuencias de establecer una agenda sin Dios. ¿Y por qué me llama la atención compartir esto con usted hoy? Porque estamos en una temporada post-pandemia. Es decir, hemos pasado por más de año y medio de una temporada muy difícil, muy difícil. Hasta ahora se está reactivando la economía. Muchas personas se han vacunado ya, pero son muchas personas en el mundo que se contaminaron de esta pandemia, pero muchas personas más murieron. Sin embargo, usted y yo estamos vivos y algunos hemos compartido experiencias muy duras y difíciles, pero otros también hemos escuchado experiencias muy importantes, interesantes. Y cuando uno escucha personas que en este nuevo caminar han aprendido a relacionarse con el Señor de una manera diferente,
y ahora en su agenda de vida han establecido a Dios y lo han colocado en primer lugar, pues son cosas interesantes. Bien, veamos lo que nos dice este pasaje de Proverbios capítulo 16, verso 1 al 3. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¡Qué pasaje tan maravilloso! Y esto nos lleva a preguntarnos hoy, ¿qué planes tenemos? Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuántos planes tiene usted ahora para estos tiempos de post-pandemia? Y la pregunta central es, dentro de esos planes que usted ha establecido para este nuevo tiempo, ¿ya usted consultó con Dios? ¿Ya consultó con Dios si eso que va a hacer, si esos cambios que va a hacer son la voluntad de Dios? No importa el tipo de agenda que usted tenga, no importa. Lo cierto es que en la agenda que usted establezca debe de asegurarse de que Dios esté cada día en su agenda y que Dios le permita vivir con ese Dios maravilloso cada día de su vida. Ahora, por favor, no ignoremos ninguna de las palabras que menciona este pasaje. Veamos por lo menos 6 cosas que menciona este pasaje. Dice que del hombre son las disposiciones del corazón. Yo decido, el hombre, la mujer decide, voy a hacer esto, dispongo mañana a hacer esto, el próximo año esto, voy a estudiar esto. Sí, somos libres, somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios y Dios nos dio libre albedrío. No somos máquinas. Es decir, usted tiene disposiciones las que quiera. Usted puede disponer, pero dice que más del Señor es la respuesta. Es decir, que no todo lo que usted planea se le va a dar. ¿Y por qué hay cosas que no se nos dan? Porque seguramente no están dentro del propósito y el plan de Dios. No lo hemos consultado, no hemos sido inteligentes. Pero bien, la tercera cosa que nos dice aquí es que todos los caminos del hombre y de la mujer son limpios en su propia opinión. Es decir, yo creo que todas mis decisiones son correctas. Si yo decido hacer esto, aquello, ir o venir. Santiago en algún momento, escribiendo, dijo, hay de aquellos que dicen, hoy, mañana iré, haré negocios, haré mucho comercio aquí, allá, viajaré, haré esto. Y no saben lo que será el día de mañana para ustedes. No saben si esa misma noche van a morir. Por eso dice aquí que el hombre puede tomar muchas disposiciones, muchos planes, pero del Señor es la respuesta. Entonces, de alguna manera, es importante tener en cuenta a Dios en nuestra agenda de vida, en nuestro plan de vida. En este nuevo tiempo para nuestra vida tenemos que saber tomar decisiones. Entonces, todos los caminos del hombre son limpios. Es decir, la gente dice, no, pues yo creo que esto es lo más correcto que tengo que hacer. Pero dice aquí, pero el Señor pesa las intenciones, pesa los espíritus. Entonces, ¿cuál es la intención de lo que usted va a hacer? ¿Cuál es la intención de sus cambios? Espero que los cambios en su agenda tengan que ver con las cosas del Señor. Eso es muy importante. Es decir, establecer el reino de Dios en su vida. Y finalmente dice el pasaje, encomienda al Señor tus obras. Encomiéndaselos. Cuando una persona no tiene a Dios en su plan de vida, pues no tiene ninguna intención de encomendar ese plan al Señor. No, yo lo hago,
yo sé cómo hacerlo, voy a hacerlo. Pero dice que si le encomendamos al Señor nuestras obras, nuestros planes tendrán éxito. Con esto, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que no volvamos a cometer los errores del pasado. ¿Por qué cayó esto? ¿Por qué fracasamos esto? Bueno, cometimos errores. Procure mejor mirar hacia lo bueno que usted ha hecho. Y lo bueno que usted ha hecho es tomar decisiones ahora en el Señor y decir, voy a establecer en mi agenda de vida a Dios. Voy a ponerlo a Él en primer lugar. No siga perdiendo los años y la vida, golpeando el viento, haciendo cosas que no tienen ningún resultado. Si usted coloca a Dios en su agenda, las cosas van a cambiar. Pero veamos, por ejemplo, el resultado de la vida de algunas personas que en algún momento de su vida decidieron no incluir al Señor en su vida. Veamos. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 8. Está la historia de los constructores de una torre. Dice así la Biblia: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Esta es una historia que tiene que ver con ese proverbio que acabamos de leer. Disposiciones del corazón, planes, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a construir una torre, vamos a edificar un nombre, vamos a ser famosos. Pero en ninguno de sus proyectos estaba el Señor. Es decir, estas personas tenían planes como los nuestros. Así que planear no es malo. Está dentro de los proyectos que el Señor quiere que planeemos. ¿Querían construir algo? Está bien. Usted y yo tenemos deseos de construir, de edificar, de entrar en nuevos ambientes y en nuevos proyectos. No está mal. Se pusieron de acuerdo entre ellos. Perfecto. Es una estrategia. Nos vamos a poner de acuerdo. Usted va a hacer esto, yo voy a hacer esto. Vamos a hacer una asociación y vamos a llevar adelante un proyecto económico. Dice aquí que también ellos dijeron, bueno, vamos a hacernos un nombre. Vamos a ser famosos. Y aquí empiezan los problemas de lo que es construir una torre, una vida, una agenda sin Dios. Nos dice la palabra que ellos, aunque se pusieron de acuerdo y aunque tomaron decisiones, ellos no tomaron en cuenta al Señor. No incluyeron a Dios en su proyecto. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, nos pasa lo mismo. Planificamos compras, vacaciones, estudios, noviazgos, bodas, etc. Pero, ¿le has preguntado a Dios algo sobre eso? ¿Ya tomó usted en cuenta a Dios de sus planes, de sus proyectos? ¿Quiere meter a Dios en su agenda de vida? ¿No será por eso que muchos de nuestros planes a veces se derrumban y no se dan? ¿No será que por eso de alguna manera vivimos distanciados en nuestra familia o en nuestra iglesia?
¿No será que por eso vivimos confundidos como le pasó a esa generación? Eso sucede cuando nosotros planeamos, proyectamos, deseamos hacer cosas, pero Dios no está incluido en esa agenda. Evitemos iniciar estos tiempos nuevos post pandemia sin Dios, porque las cosas sin el Señor no pueden terminar bien. Entonces, incluya a Dios en su vida, inclúyalo en su agenda. No cometamos el error de tener un planeador, una agenda sin el Señor. El segundo ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 21, versículo número 1 al 3. Pedro y sus amigos. Y esto simboliza más o menos lo que pasa con nosotros. Yo, mis amigos y yo, mi círculo, mi proyecto. Pero Pedro está juntamente con los discípulos. Jesús ha muerto y ya ha resucitado. Jesús les dio la gran comisión de compartir el Evangelio. Ellos fueron llamados para una misión especial y no debían de desviarse de esa misión especial de compartir este mensaje de salvación. Pero algo pasó. Algo pasó en la vida de Pedro y sus amigos, y es que cambió su agenda de vida, porque ya Jesús había muerto. Y mire lo que dice acá. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Una agenda sin el Señor. Pedro y los discípulos habían convivido con el Señor 3 años y medio. Entendieron el llamado del Señor de compartir el Evangelio. Sus vidas fueron llamadas para compartir este mensaje del Señor. Es un llamado que Dios nos hace a todos cuando conocemos su palabra, de que de la gracia como recibimos el Evangelio, compartamos con esa gracia el mensaje del Evangelio. Pero ellos de alguna manera cambiaron su agenda. Es decir, la misión de ellos era compartir el Evangelio, sanar enfermos, llevar el mensaje. Y Jesús les había dicho: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Es decir, no vayan a moverse a ningún lado hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Pero ellos deciden cambiar de agenda. En su agenda se van nuevamente a su antiguo trabajo: vamos a volver a pescar, vamos a volver lo que hacíamos antes, no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, entonces vamos a vivir nuestra propia vida. Y se van a trabajar los discípulos toda una noche
y no consiguen absolutamente nada. Son esas etapas duras y difíciles. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que cuando ellos regresan en su fracaso, Jesús se les aparece a ellos y les dice, ¿pescaron algo? Y ellos dijeron, no, nada, nos fue muy mal. Entonces hagan una cosa, tiren la red hacia la derecha. Ellos ya habían oído esa palabra de Jesús, pero no entendieron, porque dice que sus ojos estaban velados, no podían comprender que era el Señor. Sin embargo, tiraron la red y se llenaron de una pesca abundante. Sus redes se llenaron. Es la abundancia, el éxito. Cuando se tiene al Señor presente en nuestras acciones, se llenan las redes. Ellos se impresionan. Pedro se tira al mar y llega a la orilla y se encuentra a Jesús. Y qué encuentro maravilloso. Dice que Jesús había hecho unas brasas y tenía pescado a la brasa para ellos y pan. ¡Qué maravilla! El Señor se había manifestado en la vida de ellos muchas veces. Todos habían visto a través del Señor milagros y maravillas. Todos habían escuchado su palabra, su gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Todos escucharon ese texto que en algún momento Jesús le dijo a sus discípulos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ellos cambiaron su agenda, no incluyeron al Señor en su vida, volvieron otra vez a su pasado, cuando el Señor los había llamado a una dimensión nueva. Y eso es lo que sucede en esta etapa de pospandemia. El Señor nos llama a una etapa nueva. Ahora, veamos a diferencia la vida de un hombre que decidió siempre consultar a Dios y colocarlo en su agenda. Y con esto vamos a terminar hoy. 1 Samuel 23, 1 al 4. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila, robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron, tenemos miedo, incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo ese ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor respondió, desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar los filisteos. Mire, totalmente diferente. Él decide en su agenda consultar a Dios. Estaba frente a los filisteos. Era una batalla desigual. Sin la ayuda del Señor sería imposible enfrentar esos nuevos desafíos. Los mismos compañeros de David tenían miedo. La misma tribu de Judá estaban llenos de pánico. Pero David consultó 2 veces al Señor y 2 veces el Señor le dijo, vaya, porque yo estaré contigo y te voy a ayudar a conquistar esa ciudad. Qué diferente es cuando nosotros consultamos al Señor. En 2 Samuel, en el capítulo 2, versículo 1, y el capítulo 5, versículo 19 al 23 y el 25, dice así. Después de esto, David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir? Preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Aquí vemos nuevamente a un David consultando al Señor, incluyéndolo en su agenda. Le pregunta y el Señor le dice, sí, vaya. ¿Es usted de esas personas que como David puede decir, Señor, ¿a dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cambios debo hacer? Y luego, él contesta, sí, Señor, lo haré. Leamos el último pasaje de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19 al 23 y el 25. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos?
El Señor le contestó a David, sí, adelante. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo. Exclamó David, el Señor lo hizo. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los confiscaron. Pero poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. De nuevo David le preguntó al Señor, ¿qué debía hacer? No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. ¿Cuál es la clave de este pasaje que acabamos de leer? La clave dice, y David lo hizo así. Consultó, el Señor le respondió, incluyó en su agenda a Dios y Dios intervino y actuó por él. Y dice, y David lo hizo así como el Señor lo había ordenado. Qué diferente es construir torres sin el Señor, construir planes, hacer proyectos con intenciones tal vez desconocidas. Qué diferente es cuando nosotros nos desviamos del propósito del Señor, que cuando es amar su obra, predicar el Evangelio y servir al Señor, nos dedicamos nuevamente a hacer las cosas que dejamos en el pasado y allí nos frustramos. Pero el Señor aparece para decirnos, no, lo correcto es háganlo como yo se los digo. Pero hay hombres como David que siempre consultaron a Dios, incluyeron a Dios en su agenda y Dios le dio de victoria sobre los filisteos. Hay muchos filisteos sobre nuestra vida, pero podemos derrotarlos. Y en este tiempo post pandemia, hagamos nosotros lo mismo. No corramos el riesgo de tener un plan en el cual Dios no esté. Le invito para que incluya al Señor en su nuevo plan de vida. Acéptelo, recíbalo y viva para Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Señor, no queremos establecer una agenda sin ti, Señor. No queremos, Señor, tomar decisiones absurdas sin tenerte a ti, Señor, en nuestros planes. Señor, tú has dicho en tu palabra que nosotros podemos hacer planes, pero que la respuesta correcta viene del Señor. Y si eso es así, yo quiero incluirte en la agenda de mi vida. Yo quiero, Señor, darte el lugar que te corresponde, hacer mi devocional, incluir lo tuyo, lo de tu obra, el ministerio, la iglesia, el servicio, lo espiritual. Y luego, Señor, entonces tú vas a hacer que yo tenga éxito en los planes que yo trace, porque tú vas a ocupar el primer lugar en mi vida y así mi familia va a funcionar y también mi economía. Te damos gracias por estos nuevos tiempos cuando tú eres incluido y contigo, Señor, vamos hacia adelante. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Después de escuchar este mensaje, le invito a que se conecte con el Señor y la Iglesia Plenitud. Escríbanos y bendiciones para todos.